Muy buenas noches. Para mí es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Siempre para mí ha sido esto lo más importante. En mi vida es un honor servir a nuestro Dios. Hace algún tiempo, en una reunión ministerial junto de pastores, nos hicieron una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros identificar la Biblia, pero sin decirle Biblia? Y hubo varias respuestas. Y la que yo elegí fue decir que la Biblia era el manual del buen vivir para todo ser humano. ¿Por qué el manual del buen vivir para todo ser humano? Porque, pues, como todo manual, pues norma el manejo de toda máquina, de cualquier cosa. Entonces, la Biblia, cuando la lee alguna persona, aun cuando no sea creyente, confiando en la palabra de Dios, que ahí mismo dice que su palabra no regresará a él vacía, va a hacer efecto en el corazón de la persona que la lea. Entonces, para mí es una satisfacción que todos conozcamos la palabra de Dios. No sé si en algún momento nos hayamos hecho esta pregunta. El título de esta reflexión le puse mi relación personal con Dios. Eh, Repito, no sé si en algún momento alguno de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Excelente, buena, regular o mala? ¿Sí? Entonces, pensando en esto, eh, me permití elegir el Salmo 91, el verso 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oremos. Padre amado, te doy gracias, mi Señor, por este privilegio que me das de compartir tu mensaje. Mi Señor, tú sabes la necesidad de cada uno, Señor, de nosotros, de tu pueblo, la necesidad que tenemos de ti. Y Señor mío, también conoces la necesidad que tiene toda la humanidad de que tú, mi Señor, toques su corazón, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aquí en este salmo, eh, pues es un salmo mesiánico, es un salmo de vida. Y déjenme escoger tres palabras que dice abrigo, altísimo y omnipotente. ¿Sí? Este salmo nos lleva a un pensamiento muy grande, muy amplio, tremendamente amplio, desde luego en la presencia de Dios y bajo la voluntad de Dios. Si yo hago este análisis de cómo está mi vida espiritual ante los ojos de Dios, puedo ver aquí en este salmo que dice que yo puedo estar bajo el abrigo de ese Dios poderoso, del Altísimo, del Omnipotente, del Todopoderoso, un atributo único para Dios, omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Entonces esto nos debe de llevar a esta reflexión. Veía aquí en Job 1:8, dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta parte de la escritura me lleva a esa reflexión y a preguntarme e invitar a que cada uno de los miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo, nos hagamos esta pregunta: ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Dios tendrá esta respuesta para mí? Si nos atrevemos un poquito más a profundo, pues atrevámonos a quitar el nombre de Job y a poner el nuestro. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo diría? Permítanme utilizar mi nombre y allá cada uno utilice el suyo. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Esteban, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora esto me lleva a reflexionar, a ver hacia mí mismo. ¿Qué tan cierto yo estoy de estas palabras? ¿En verdad Dios tendrá esa opinión de mí? Y pues, hermanos, reflexionando y viendo que somos seres humanos llenos de defectos, de pensamientos equivocados, de acciones equivocadas, e incluso de palabras, quizás hasta ofensivas, pues veo que pudiera ser que esté yo muy lejos de obtener esta referencia de Dios para mí. No sé allá ustedes. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que cada uno reflexionemos ahorita que tenemos tiempo, ahorita que tenemos esta vida en la cual podemos buscar afanosamente ese propósito de tener una relación excelente con nuestro Dios. Dios con nosotros tiene una relación excelente, pues ha proveído todo. Dice ahí en el Evangelio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? En la persona de Jesucristo. Todo nos los ha puesto muy fácil nuestro Señor, para que cada uno de nosotros reflexionemos ante la presencia de Dios. Ahora decíamos que este salmo es un salmo mesiánico, un salmo de vida. Dice el que habita, ¿sí? Eh, está dando la oportunidad, no está obligando absolutamente a nadie, sino que todo el pueblo de Dios, uno por uno, hagamos esta reflexión, ¿sí? Aquí el salmista lanza el mensaje y lo lanza a a todo el que escucha, a toda la sociedad, y a la vez lo lanza a un determinado grupo. Y a la vez podemos nosotros entender que ese determinado grupo es la iglesia cristiana, es la iglesia en la cual nosotros estamos formando parte. ¿Sí? Nos hace esa invitación y a la vez este salmo nos está dando el mensaje individual para cada persona, para cada uno de nosotros, llámese pastor, llámese miembro de la iglesia, cualquier miembro de la iglesia ante los ojos de Dios, todos tenemos la misma oportunidad y gozamos de estar viviendo bajo su sombra, bajo su protección, nosotros voluntariamente, desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice que hay tres cosas que hace Dios con nosotros: nos justifica, nos regenera y nos adopta. En ese momento empezamos a formar parte del pueblo de Dios y ya nada más nos toca a nosotros hacer esa reflexión. Nos está diciendo que nosotros somos parte de un abrigo
que nos va a proteger de toda inclemencia, no precisamente del tiempo, de la lluvia, del agua y demás, no, sino de toda inclemencia de Satanás contra el pueblo de Dios. El que habita, el que quiera habitar bajo el abrigo del Altísimo va a gozar de esa protección del Omnipotente, ¿sí? Y el verso 2 dice, diré yo a Jehová, diré yo, ya nosotros lo estamos personalizando, nosotros nos estamos declarando miembros de esa familia protegida por el Altísimo, de esa familia a la cual hemos sido invitados y lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? En algún momento yo escuché a un doctor en teología, que hacía esta reflexión del Espíritu Santo. Dice que, dice ahí él, que el Espíritu Santo, una de sus aptitudes o cualidades únicas de él es ser omnipresente. ¿Sí? El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Y cuando está con nosotros, Él es testigo fiel de todo lo que hacemos, tanto bueno como malo, e incluso nuestros pensamientos que nosotros ni siquiera conocemos, o acciones negativas o positivas. El Espíritu Santo es un testigo fiel, pero esto, pues es como es bien importante, pero como que no nos ayuda lo suficiente. Entonces, el segundo punto sería cuando el Espíritu Santo no nada más está con nosotros, sino está en nosotros. Entonces, ahí el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya no nada más es nuestro testigo, sino que ya el Espíritu Santo está viendo en nosotros qué nos hace falta para agradar a Dios. Y Él nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. El tercer punto sería el Espíritu Santo ya, que es nuestro testigo, ya que está con nosotros, nos está ayudando, ahora lo único que es el que nosotros estemos en Él. Entonces, las tres partes serían el Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, podríamos aspirar a este testimonio de parte de Dios, ¿sí? A que diga nuestro nombre, ¿no has considerado a mi siervo, a mi sierva, que no hay otra como ella, como él, sobre la faz de la tierra? Hombre o mujer temerosa de Dios y apartados del mal. Esta es la iglesia que quiere Dios. De esta manera vamos a poder compartir la palabra de Dios tal como Él la quiere, para que haya un buen testimonio de parte nuestra para la sociedad, para los que nos ven, y que Dios avale ese testimonio, respalde ese testimonio, dando este testimonio que Dios dejó, que somos hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados de mal, que no hay otro como nosotros. Los invito, hermanos, a que hagamos esta reflexión. Es bueno para nosotros y es excelente para la iglesia, para que seamos una iglesia militante y una iglesia triunfante también. Estamos en un momento de crecimiento espiritual. Estamos en un momento en que todos nosotros como seres humanos estamos siendo agobiados por la sociedad, por tanta maldad. Satanás está aferrado a destruirnos. Parece que ayer estaba viendo ahí en el famoso Face
que ya se está organizando la Iglesia Mundial y en la cual pues dicen que tomando ellos lo que dice la Escritura, y hasta aún los creyentes, aún los escogidos, van a ser engañados. Pero si maduramos en esta reflexión de cómo está nuestra condición ante los ojos de Dios, si es excelente, buena, regular o definitivamente mala. Si es regular, si es mala, no nos preocupemos, hermanos. Ocupémonos, ocupémonos en pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Es importantísimo. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Oremos los unos por los otros. Déjenme leer para concluir el pasaje nuevamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y personalicemos esta escritura, hagamos la nuestra y digamos, yo que habito al abrigo del Altísimo, voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y yo voy a decir a mi Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.